Muchísimas gracias, Chitrak. Hare Krishna. Muy buenas tardes, noches en Argentina, tardes en México y en otros lugares medias tardes, medias noches. Bueno, estamos hoy aquí, continuamos con el estudio del Srimad Bhagavatam y Chitrak nos está acompañando para continuar y estamos estudiando el canto tercero, eh, capítulo 14. Vamos a revisar de los textos 41 al 46. Chitrak Prabhu, bienvenido, un gusto. Saludos también en redes sociales, quienes se vayan sumando y viendo la grabación. El micrófono es todo tuyo, Santo. Bueno, Shrivas Prabhu, reverencias, de Nupal Prabhu y familia, reverencias, todos los Vaishnavas reunidos, reverencias. Como decía recién Prabhu Shrivas, hoy estamos en el canto tercero, capítulo 14, shlokas del 41 al 46. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Bhagavate Adelante, César. Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, voy a leer los textos en sánscrito, la traducción y el significado de uno de los mismos. Tada Vishweshwara Krudo Bhagavalo Kabhuvana Hanishyati Avatiryasau Yatadrim Sata Purvadrik. En ese momento, el Señor del universo, la suprema personalidad de Dios, que es el bienqueriente de todos los seres vivos, descenderá y los matará, tal como Indra destroza las montañas con sus rayos. Texto 42. Ditiruvacha Badam Bhagavate Sakshat Sunabodra Bahunam Asase Putra Yormahyam Ma Kruda Brahmanat Prabhu. Diti dijo, es muy bueno que mis hijos vayan a ser muertos magnánimamente por los brazos de la personalidad de Dios con su arma Sudarshan, oh esposo mío, que nunca mueran a causa de la ira de los devotos brahmanas. Texto 43. Na Brahma Danda Dagdasya Nabuta Vaya Dasya Cha Narakas Cha Nubrinanti Yam Yam Yonim Asaugata. Una persona que es condenada por un brahmana o que siempre causa el temor de otros seres vivos no cuenta con el favor ni de los que ya están en el infierno, ni de aquellos que pertenecen a la especie en que nace. Texto 44. Kasyapa uvacha krita soka nutapena sadhya pratya vamarsanat bhagavati uruk manacha bhave mai api chadarat putrasyaiva chaputranam bhavitaika satamata gasyanti yat yasa shudam bhagavad yasa sasamam. El erudito Casiapa dijo, por tu lamentación, penitencia y correcta deliberación, y también por tu inquebrantable fe en la suprema personalidad de Dios, y tu adoración a Shiva, a mí, uno de los hijos Prahlad de tu hijo Hiranyakashipu, será acreditado devoto del Señor, y su fama se difundirá en la misma medida que la de la personalidad de Dios. Último, texto 46. Yogair Hemeva Durvanam Baba Yisyanti Sadavaha Nirvairadivir Atmanam Yachilam Anuvartitum. Buscando seguir sus pasos, personas santas intentarán emular su carácter practicando la ausencia de animadversión, de la misma manera en que los procesos de purificación rectifican el oro de calidad inferior. Traducción y significado por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La práctica del yoga, proceso de purificación de la propia identidad existencial, se basa principalmente en el autodominio. Sin autodominio no es posible practicar la ausencia de animadversión.
En el estado condicionado, todo ser vivo envidia a otro ser vivo, pero en el estado liberado, la animadversión está ausente. Prahlad Maharaj fue torturado por su padre de muchas maneras diferentes. A pesar de ello, tras la muerte de su padre, oró pidiendo a la Suprema Personalidad de Dios que liberase a su padre. No pidió ninguna de las bendiciones que podría haber pedido. En lugar de ello, oró para que su padre, ateo, se pudiese liberar. Nunca maldijo a ninguna de las personas que, instigada por su padre, se dedicaron a torturarle. Oma Gyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshurumiritam Yana Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Panchakalpa Terubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bueno, nuevamente quiero agradecer a todos los Vaishnavas reunidos para el encuentro de hoy. Técnicamente estamos en el canto tercero del Srimad Bhagavatam, capítulo 14, y los shlokas que acabamos de leer recién, del 41 al 46, carecen de todo sentido en la medida que no podemos comprender su significado si no los analizamos dentro de una estructura conceptual más amplia que nos lleve a los shlokas anteriores. Entonces, de alguna manera, para poder sumergirnos en la comprensión cabal de estos textos del 41 al 46, tenemos que sinópticamente comprender la estructura general de este capítulo 14 para que este marco nos sirva de referencia en la comprensión puntual de estos shlokas que hoy queremos analizar. Entonces, en este capítulo 14 del tercer canto del Bhagavatam se explica que el gran sabio Kasyapa, que es uno de los Prajapatis, al atardecer estaba ocupado en sus deberes para el avance espiritual. Estaba adorando el gran sabio Kasyapa a la suprema personalidad de Dios. En el momento en que este gran sabio se ocupaba de sus prácticas espirituales, se hizo presente una de sus esposas, llamada Diti, y le explica a su marido que tiene deseos de tener con él actividad sexual. Obviamente, Kasyapa, como esposo, glorifica a su mujer, glorifica el ashram de casado, la vida de grijasta como una base segura para el avance espiritual, pero le explica que ese momento particularmente no es auspicioso para engendrar y que él solamente le pedía que la espere unos instantes, que cuando ese horario del día deje de ser inauspicioso, entonces él sí iba a unirse sexualmente con su esposa. Pero ella, Diti, impaciente, apresurada, lo toma por la ropa a su esposo, lo lleva hasta un lugar apartado y en ese contexto es que ellos terminan copulando. Después de esto, Casiapa fue a darse un baño, Casiapa volvió a meditar y muy avergonzada, muy preocupada, Diti se acercó a él y él le explicó que como habían tenido contacto sexual en un horario inauspicioso, que es el horario del atardecer, del ocaso, específicamente es el horario en el que el semidiós Shiva, el regente de la modalidad de la ignorancia, monta en su toro Nandi y es acompañado por seres bajos, por seres inauspiciosos. Cuando se tiene sexo en ese momento, las almas que toman refugio dentro del vientre materno son las almas de personas que no están predispuestas de manera positiva al avance espiritual. En consecuencia, le dijo el gran sabio Casiapa a su esposa Diti que como habían tenido relaciones sexuales en un horario completamente inauspicioso, del vientre de Diti iban a nacer dos demonios sumamente poderosos que iban a ser causa de gran aflicción y de gran sufrimiento para las entidades vivientes de este mundo material. Y también le explicó el gran sabio Casiapa a su esposa Diti que iban a ser tan perturbadoras las actividades de sus dos hijos,
no solamente para las entidades vivientes inocentes, sino también para los brahmanas, para los devotos, para los semidioses, que la misma suprema personalidad de Dios iba a descender al mundo material para matar a los demoníacos hijos nacidos del vientre de Diti. Sin embargo, también Casiapa le explicó a su esposa que de uno de estos hijos demoníacos que ella iba a concebir, iba a nacer un gran devoto puro. El devoto puro que todos conocemos como Prahlad Maharaj, del cual se habla, si no me equivoco, en el octavo canto del Srimad Bhagavatam, que iba a tomar nacimiento, él como devoto puro, del padre Hiranyakashipu, y creo que la madre, no estoy seguro, pero creo que la madre de Prahlad se llamaba Kayadu, creo, pero no estoy muy seguro. Sí sé que Prahlad Maharaj es hijo de Hiranyakashipu. Sí, sí, Entonces, Prabhu, callado. Sí, muchas gracias por confirmar, Vaishnava. Eso siempre es bueno que haya Vaishnavas eruditos en la clase que puedan darnos la información precisa. Muy agradecido. Entonces, el punto acá es el siguiente. No podemos comprender los textos del 41 al 46 sin haber hecho este repaso de la estructura completa de los shlokas previos de este capítulo, ¿sí? La relación sexual entre Kasyapa y su esposa Diti en un horario inauspicioso, lo cual daba como resultado el nacimiento de estos dos grandes demonios conocidos como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Y es Hiranyakashipu el que va a ser padre de Prahlad Maharaj, y Hiranyaksha iba a ser matado por la Suprema Personalidad de Dios en su avatar jabalí, Varahadev, e Hiranyakashipu iba a ser matado por la Suprema Personalidad de Dios por su avatar mitad hombre, mitad león, conocido como Nrsimhadev. Bien, entonces, tras este repaso de la estructura principal del capítulo, llegamos al marco que nos permite entender estos shlokas en los que se da la conversación entre Diti y Kasyapa. Claro, sin entender todo lo anterior, la cuestión de la actividad sexual, el horario inauspicioso y todo eso, no íbamos a poder comprender por qué de Diti iban a nacer demonios, y no íbamos a entender tampoco por qué esos demonios iban a ser matados por la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, quisiera, tras esta, podríamos decir, visión global del capítulo en general, intentar puntualizar en las enseñanzas prácticas que se pueden derivar de estos shlokas en vistas de la ejecución del Bhakti Yoga. O sea, la idea no es quedarnos simplemente en analizar la estructura conceptual de un capítulo. Tampoco la idea de esta clase es quedarnos en una historia interesante que se produjo en otro momento, en otro tiempo, sino que lo ideal de todo esto es ver qué enseñanzas el fundador y acharya de ISKCON, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nos ofrece para poder comprender mejor la filosofía del Bhakti Yoga y sobre todo para poder practicar de manera mucho más inteligente y apoyado en Shastra esta filosofía devocional del Bhakti. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con que en el texto 41, Srila Prabhupada está explicando en su significado los motivos por los cuales la Suprema Personalidad de Dios desciende al mundo material. ¿Por qué Prabhupada explica esto? Bueno, porque como Diti le explicaba, como Kasyapa le explicaba a Diti, Diti iba a dar a luz dos demonios que iban a ser muy perturbadores para las entidades vivientes del universo. Entonces, en relación con eso, Prabhupada explica el nacimiento, los motivos del advenimiento de la Suprema Personalidad de Dios como avatar. Muchas veces la palabra avatar vemos que se traduce en los libros de Prabhupada como encarnación, pero técnicamente en sánscrito avatar significa el que desciende, obviamente el que desciende de un plano superior a un plano inferior, aquel que desciende del plano trascendental al mundo material. Entonces, acá hay que entender algo muy importante en sentido filosófico para poder captar la ontología de la filosofía Vaishnava. Cuando un alma individual desciende del mundo espiritual al mundo material, cuando esta alma es un alma condicionada,
queda atrapada por la energía ilusoria, uno olvida su identidad como alma y se identifica con el cuerpo. Ahora el avatar, no el alma condicionada, sino cuando la suprema personalidad de Dios desciende a este mundo, él no es capturado en este mundo por la energía externa o energía material, en sánscrito maya, sino que el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, tal como es, titulado El conocimiento trascendental, explica que la suprema personalidad de Dios desciende a este mundo a través de su potencia interna. O sea que el nacimiento de la suprema personalidad de Dios en este mundo no es como el nacimiento del alma condicionada. Las almas condicionadas estamos forzados por la naturaleza material a quedar cautivados por la ignorancia, la pasión y la bondad. Pero cuando Krishna desciende a este mundo, su posición como suprema personalidad de Dios no se ve menoscabada. Cuando Krishna desciende a este mundo, Él es tan supremo en el mundo material como es supremo en el mundo espiritual. Porque Krishna no es confundido por la materia, sino que Él desciende en su forma espiritual y a través de su potencia interna. Y Srila Prabhupada explica en el significado, parafraseando al capítulo cuarto del Bhagavad Gita, que cuando el Señor Supremo desciende a este mundo, lo hace principalmente con dos propósitos. Propósito número uno es proteger a sus devotos. Y para cumplir ese propósito, más de una vez la Suprema Personalidad de Dios tiene que aniquilar o matar a los demonios. Técnicamente, Prabhupada explica en otros significados que cuando hay muchas personas demoníacas en el mundo material, forman bandos, crean algún tipo de ideología, algún tipo de ismo, como nacionalismo, liberalismo, comunismo, y se terminan matando entre ellos. No hace falta que el Señor Supremo descienda como avatar para aniquilar a la población demoníaca del mundo material. Pero cuando los devotos puros son acosados por los demonios, entonces con el objetivo principal de proteger a sus devotos, Krishna desciende y aniquila a los demonios. Bueno, hay un tercer motivo que explica también el descenso del Señor Supremo como avatar del mundo espiritual al mundo material que Prabhupada no aborda en el significado de hoy del texto 41, pero el Bhagavad Gita capítulo cuarto dice que además de que el Señor Supremo, a través de su potencia interna y en su forma original, desciende a este mundo para proteger a los devotos y aniquilar a los demonios, también lo hace para restablecer el Dharma tal como hace 5000 años atrás, Krishna, de manera previa a la batalla de Kurukshetra, donde los demoníacos hijos de Dhritarashtra, liderados por Duryodhan, estaban acosando e incluso queriendo matar a sus virtuosos devotos, los Pándavas, liberados por Maharaj Yudhishthir, él descendió, protegió a los Pándavas, aniquiló a los demonios, pero además el tercer motivo del avatar de la Suprema Personalidad de Dios, que se menciona en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, es restablecer el Dharma, dar instrucciones espirituales para que las almas afortunadas que han alcanzado una forma humana de vida puedan alcanzar la autorrealización. Y así fue que hace 5000 años atrás Krishna expuso el Bhagavad Gita a su amigo, devoto y discípulo y primo Arjuna. Pero Srila Prabhupada, en el significado del texto 41, está diciendo específicamente que el Señor Supremo desciende para proteger devotos y matar demonios. Además de esto, un punto importante para comprender el avatar de la Suprema Personalidad de Dios es que no solamente el cuerpo del Señor Supremo cuando desciende es espiritual, no solamente la energía a través de la cual desciende es espiritual, sino que también todas las actividades que la Suprema Personalidad de Dios desarrolla en este mundo material son espirituales, lo cual quiere decir que están más allá de la influencia de la ignorancia, de la pasión y de la bondad, que son las tres modalidades que componen la Prakriti o naturaleza material. Y por eso, cuando un Vaishnava oye, canta y recuerda esas actividades de la Suprema Personalidad de Dios en relación a la protección de devotos y matanza de demonios, también uno es situado por la energía interna del Señor en el plano trascendental. Entonces, las actividades de la Suprema Personalidad de Dios son tan supremamente adorables para un devoto como lo es el Señor mismo. Porque no hay diferencia entre el Señor Supremo y su nombre,
y no hay diferencia entre el Señor Supremo y sus actividades. Ahora bien, nosotros no podemos entender cabalmente la filosofía del Bhakti Yoga desde la especulación mental. Y digo esto porque hay Vaishnavas que son fieles miembros de ISKCON y que intentan comprender la filosofía de Vaishnava a través de los libros de nuestro fundador y acharya, que es Srila Prabhupada, como a su vez también de los acharyas previos de nuestra línea de sucesión discipular. Pero a veces vemos que en el ámbito universitario, que en el ámbito académico, también hay estudios acerca del Bhagavad Gita y otros textos de la cultura védica, pero que la interpretación de esos textos no es desde las enseñanzas de la Acharya o desde las enseñanzas de la sucesión discipular, sino que se extraen a la fuerza, mediante el razonamiento, ciertas comprensiones desautorizadas del conocimiento védico. Y eso lleva a una comprensión errónea de la filosofía del Bhakti. Es decir, la filosofía del Bhakti tiene una metodología para poder producir la asimilación correcta de la misma. Y cuando no se sigue esa metodología, entonces la aproximación que se hace a la filosofía del Bhakti es especulativa, por lo tanto errónea, y no da el resultado esperado. Entonces, una lectura especulativa, una lectura árida, una lectura por fuera de la metodología del Bhakti, podría ser que, si nos apoyamos en la interpretación del significado del texto 41, se podría llegar a la conclusión material y especulativa de que la Suprema Personalidad de Dios es alguien caprichoso, de que la Suprema Personalidad de Dios es alguien parcial y que la Suprema Personalidad de Dios no es alguien ecuánime y que por lo tanto no es digno el Señor Supremo de nuestra entrega devocional, porque sería un ser tan imperfecto como los seres que estamos dentro de este mundo. Esa conclusión es errónea, es especulativa, no sigue la metodología adecuada, pero hay quienes, a fuerza de razonamiento material, podrían concluir eso al ver que la Suprema Personalidad de Dios, para proteger a los devotos y hacerles el bien, le hace el mal a los demonios al matarlos. Y esto estaría poniendo en tela de juicio la bondad de la Suprema Personalidad de Dios o el sentido de justicia de la Suprema Personalidad de Dios, no para aquel que sigue la línea filosófica del Bhakti, sino para aquel que intenta comprender estos textos por fuera de la tradición, de la metodología y de la lógica del Gaudía Vaishnavismo. Una persona especuladora podría concluir que el Señor Supremo no es parcial, que tiene favoritismos y que no es justo. Sin embargo, también en el texto 41, en el significado, se enuncia un principio filosófico fundamental dentro de la línea Gaudía Vaishnava, que es el carácter absoluto de la Suprema Personalidad de Dios, en el sentido de que las actividades de la Suprema Personalidad de Dios son achintya, son inconcebibles para el alma condicionada y sobre todo para el Mayaya Parita Gyana, específicamente para aquel intelectual que desde la perspectiva del ateísmo o desde la perspectiva del materialismo o desde la perspectiva del nihilismo, a fuerza de razonamiento material quiere comprender la filosofía del Bhakti. Una persona así podría pensar que la Suprema Personalidad de Dios es parcial porque protege a unos aniquilando a otros, tal como las personas de este mundo que nos movemos, ¿sí?, por emociones materiales de amor u odio, que estamos sometidos por las dualidades de este mundo material. Sería común la dualidad para el alma condicionada, pero bajo una lectura especulativa también sería común el condicionamiento dual en la Suprema Personalidad de Dios. Pero Srila Prabhupada en el significado está explicando algo muy importante en relación a la matanza del demonio y la protección del devoto por parte del Supremo, que da a entender en función de la línea parámpara el carácter absolutamente trascendental del carácter de la personalidad de Dios. Porque cuando el Señor Supremo protege al devoto, es misericordioso con el devoto. Y cuando el Señor Supremo mata al demonio, es misericordioso con el demonio.
Que el Señor Supremo proteja o mate no está sometido a la dualidad material del amor-odio, sino que cuando la Suprema Personalidad de Dios protege a un devoto, incrementa el amor del devoto por él. Y cuando la Suprema Personalidad de Dios mata a un demonio, le está concediendo algo que es inconcebible para el hombre común, que es la liberación del alma de ese demonio del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, Krishna no es dual en sentido material. Krishna no tiene amor y odio material. Krishna no tiene apego y aversión material como sí tenemos las almas condicionadas. Todo lo que Krishna hace es bueno, tanto para el devoto como para el demonio. Cuando Krishna levanta la colina de Govardhan durante 7 días y 7 noches por la furia de Indra, que al ver detenido el sacrificio en su honor, por haber sido adorada la colina de Govardhan, se cae en el ego falso y quiere matar a todos los habitantes de Brindavan, con las vacas y terneros incluidos. Krishna levanta la colina y protege a todos los habitantes de Brindavan. Y ahí Krishna está demostrando su afecto como Vatsa Vatsala, Bhakta Vatsala, como protector de su devoto. Pero cuando Krishna mata a la demonia Pútana, que lo quiere envenenar cuando él es bebé, dándole el pecho, sí, envenenado, Krishna está liberando al alma de Pútana, tal como si fuera el alma de su propia madre. Entonces, las almas condicionadas sí tenemos dualidades de amor-odio, de apego y aversión, pero cuando Krishna protege a un devoto es para el bien del devoto. Y cuando Krishna mata a un demonio es para el bien de ese demonio, al punto que libera a ese demonio de todas las miserias del ciclo del nacimiento y la muerte y le permite alcanzar el plano trascendental. Así que en Krishna no hay dualidad mundana. Krishna no está condicionado. Otro punto importante del significado del texto 42, que es muy esclarecedor, es la mentalidad o el estado de conciencia del devoto puro. A ver, en este punto quiero detenerme de una manera muy puntual, porque esto marca una diferencia filosófica entre las enseñanzas de Srila Prabhupada y la religión mundana. El fundador y acharya de ISKCON, con su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no nos trajo una religiosidad más a Occidente. Él trajo la ciencia del servicio devocional en su estado puro. Quiero aclarar esto porque en general las religiones que nosotros conocemos en Occidente, las más difundidas, al menos tal vez no en sus aspectos teológicos esotéricos, sino en la práctica concreta esotérica del practicante promedio, en general la religiosidad de la gente común en Occidente es para obtener a partir de la adoración de Dios algún beneficio material de Dios. La gente está en general, no digo desde la teología esotérica de los intelectuales, pero sí desde la práctica exotérica del practicante promedio de las religiones más conocidas de Occidente, ellos buscan servir a Dios en general por una motivación material, por pedirle a Dios el pan de cada día, por protección, por un montón de cuestiones materiales que filosóficamente entre esos tipos de devociones populares y el Bhakti Yoga puro hay una diferencia abismal. Y digo esto porque la comprensión del Bhakti Yoga tiene que hacerse desde las categorías teóricas que encontramos en los libros de Srila Prabhupada y no desde el sentido común imperante en la sociedad occidental actual. Nosotros estaríamos de alguna manera diluyendo las enseñanzas del Bhakti o pervirtiendo las enseñanzas del Bhakti si su práctica la hiciésemos desde el sentido común que impera en la religiosidad materialista del occidental promedio y no desde el conocimiento yástrico de nuestro acharya. Porque mientras que la gente común se acerca a Dios con propósitos materiales, el Bhakti Yoga puro, tal como lo aprendemos de Srila Prabhupada y de Rupa Goswami, no solamente que es ininterrumpido, sino que también es inmotivado. Y en este punto Srila Prabhupada hace énfasis en el significado del texto 42. El devoto puro no pide protección al Señor Supremo en contra de las supuestas personas malvadas de este mundo. El devoto puro no ora al Señor para que le resuelva los problemas materiales. Aún así, el Señor
está siempre ansioso de proteger a su devoto puro. Entonces, en la devoción popular del hombre occidental promedio, hay una especie de intercambio de beneficios entre el adorador y Dios. El adorador ofrece oraciones, ofrece algún tipo de servicio religioso bajo la idea de intercambio, de que Dios tiene que darle algo como recompensa por su práctica espiritual. Y la recompensa va a depender obviamente del nivel de conciencia que cada uno tenga. Pero sin embargo, en la práctica del Bhakti Yoga puro, no hay comercio pseudo espiritual. En la práctica del Bhakti Yoga puro, el devoto puro sirve a la suprema personalidad de Dios sin ningún tipo de motivación material. No es que uno es un comerciante que le ofrece a Dios un servicio a cambio de un beneficio material recíproco. No es así. No hay comercio en el Bhakti Yoga puro. En el Bhakti Yoga puro hay solo un factor por el cual el devoto sirve al Señor Supremo: amor, no conveniencia, no negocio, no es un trueque en el que uno da para recibir. No es así. Por lo tanto, el Bhakti Yoga puro, como explica Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción, es inmotivado. Quiere decir que está libre de búsqueda de actividad fruitiva, está libre de búsqueda de complacencia de los sentidos. Es completamente espiritual, no tiene nada de material y además es ininterrumpido. Quiere decir que se practica constantemente. Satatam kirtayanto mam, dice Krishna en el Bhagavad Gita, siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación. Estas grandes almas siempre me adoran postrándose ante mí. No es una actividad de fin de semana el Bhakti Yoga, no es un retiro espiritual que se hace de vez en cuando. Es una práctica diaria, constante, todos los días, en el que uno recuerda a Krishna y nunca lo olvida. Y practica Bhakti Yoga no como un comerciante, no como alguien que hace un trueque, no de manera motivada, sino inmotivada materialmente e ininterrumpida. Retomando lo que dice Srila Prabhupada en el significado del texto 42, el devoto puro no pide protección al Señor contra las supuestas personas malvadas. El devoto puro no ora al Señor para que le resuelva los problemas materiales. Pero aún así, aunque el devoto puro no se acerca a la suprema personalidad de Dios con un propósito material, Srila Prabhupada dice en el significado, aún así el Señor está ansioso por proteger a su devoto puro, incluso cuando el devoto puro no se lo pide. Incluso sin que el devoto puro se refugie en el Señor para pedirle algún beneficio, el Señor Supremo lo beneficia. Pero buscar ese beneficio no es el fruto principal de la práctica del bhakti. Y aclaro esto hay que destacarlo, hay que remarcarlo y hay que transmitirlo, tal como lo hemos aprendido de nuestros maestros espirituales y de nuestro propio acharya, porque en el promedio de la gente religiosa impera una mentalidad materialista, en la que creen que la práctica de la religión es para adorar a Dios en vistas de obtener un beneficio material a cambio, cuando el servicio devocional puro es algo filosóficamente diametralmente opuesto, al ser inmotivado en sentido material e ininterrumpido en sentido temporal. Y otro punto importante que Srila Prabhupada desarrolla en el significado del texto 46 es la comprensión de la práctica del yoga libre de animadversión. Realmente la palabra animadversión no es un término que suelo usar en mi lenguaje del día a día, así que al preparar la clase de hoy tuve que buscarla en el diccionario, pero antes de llegar a su significado técnico quisiera compartir el contexto que Srila Prabhupada le da a este término. Entonces, en el significado del texto 46, Srila Prabhupada habla del yoga y lo describe como un proceso de purificación de nuestra identidad existencial. Entonces, esto nos permite comprender qué es el yoga y nos permite comprender qué no es el yoga. Así como la persona occidental promedio tiene una concepción materialista de la religión, la persona occidental promedio tiene una concepción materialista del yoga. Es decir, así como la persona occidental promedio, si no es atea, practica religiosidad para obtener un beneficio material respecto de Dios, así como la persona occidental promedio adora a Dios buscando un beneficio a cambio, la persona occidental promedio asocia el yoga
con un conjunto de posturas físicas y de ejercicios respiratorios para obtener beneficios materiales burdos o sutiles. Como gimnasia, ese yoga está genial. Como gimnasia, ese yoga es muy valioso. Pero acá Srila Prabhupada, en el significado del texto 46, está explicando en sentido filosófico qué es el yoga. Y obviamente el sentido filosófico trasciende la visión del sentido común del yoga. Para el sentido común del yoga, el yoga es gimnasia. Para el sentido filosófico del yoga, el yoga es una actividad espiritual que implica liberarnos de upadis, liberarnos de las designaciones materiales, purificando nuestro concepto de identidad en sentido existencial. O sea, yoga es comprender quiénes somos, comprender quién es Krishna y revivir nuestra relación eterna con él. Entonces, Prabhupada explica en el significado del texto 46 que el yoga se basa principalmente en el autodominio. Como todos sabemos, en las prácticas de las diversas características del yoga, hablemos de Jnana Yoga, Dhyana Yoga o Bhakti Yoga, tiene que haber autocontrol, lo que implica la práctica de yamas y niyamas, es decir, de ciertos principios regulativos negativos, lo que hay que evitar porque nos degrada, y de ciertos principios regulativos positivos que hay que llevar a cabo porque nos elevan. Si hablamos de yoga, pero no de autodominio, estamos cayendo en una fantasmagoría. O sea, yoga sin autodominio es cualquier cosa menos el yoga auténtico del cual Srila Prabhupada está hablando. Porque la ecuación es yoga más autodominio igual avance espiritual. Sin autodominio, el yoga es una forma de gimnasia muy interesante, pero no más que gimnasia. Entonces, la práctica del yoga como proceso de purificación de nuestra identidad existencial que se basa en alcanzar el estado del autodominio conlleva a la ausencia de animadversión. Y como no es un lenguaje o un término del lenguaje que utiliza habitualmente, tuve que buscarlo en el diccionario para preparar la clase de hoy. Y la palabra animadversión significa básicamente hostilidad. En la práctica del yoga evitamos la hostilidad. Sabemos que no puede haber una práctica auténtica del yoga si no hay compasión, lo cual implica no solamente no dañar a seres humanos, sino no dañar a ningún tipo de ser vivo. Y por eso específicamente los practicantes de Bhakti Yoga son lacto-vegetarianos, porque tienen una alimentación libre de matanza animal, libre de violencia, libre de esa animadversión o hostilidad que lleva al hombre a satisfacer su paladar a costa de la muerte del cuerpo de otro ser vivo. Entonces, no solamente que la práctica del yoga implica la compasión, ahimsa, no violencia, estar libre de animadversión, lo cual implica, en términos prácticos, ser lacto-vegetariano, sino que además hablamos de otro tipo de animadversión y Srila Prabhupada da el ejemplo de este significado del texto 46. Cuando Hiranyakashipu se dio cuenta que Sanda y Amarka, los maestros del Gurukula al que enviaba a su hijo Pralad, no podían hacerlo cambiar su conciencia, dado que Pralad, aunque estudiaba en una escuela de demonios, él era un devoto puro y le hablaba a sus amigos de la escuela acerca de la adoración a Vishnu y del Bhakti Yoga. Cuando Hiranyakashipu se da cuenta de que Sanda y Amarka, que creo que eran hijos de Sukracharya, no podían modificar la conciencia Vaishnava de su hijo. Él como demonio lo mandó a matar. Y los sirvientes del demonio Hiranyakashipu torturaron de todas las formas posibles al pequeño niño Pralad, dándole comida envenenada, tirándolo de un acantilado, tirándolo debajo de las patas de un elefante, atacándolo con serpientes, atacándolo con armas mortales. Y Pralad no moría de ninguna manera. Y cuando Sri Nrsimhadev, la suprema personalidad de Dios, se manifestó y en su forma de mitad león y mitad hombre, en el ocaso, puso sobre su regazo al demonio Hiranyakashipu y con las uñas de su mano de loto, que son como cinceles, le destrozó su pecho de piedra, la suprema personalidad de Dios le pidió a Pralad que le pida alguna bendición.
Y como decíamos en el caso anterior, la persona religiosa promedio de Occidente sirve a Dios buscando recompensa material a cambio. Pero cuando el Señor Supremo le dijo a Prahlad que le pide una bendición, parafraseando lo que dice el Bhagavatam, Prahlad le dijo, ¿vos pensás que soy un comerciante? Que te estaba adorando con la idea de que vos me des algún beneficio material a cambio, yo no tengo nada que pedirte, le dijo Prahlad a Sri Nishingadev. Pero como Prahlad se dio cuenta que al Señor Supremo lo iba a complacer que él le pida algo, para el placer del Señor, Prahlad le pidió, bueno, entonces, si querés concederme una bendición, liberá a mi padre de este ciclo del nacimiento y la muerte. Y esa es la característica del devoto puro en la práctica del yoga, que está libre de animadversión. Y Prabhupada lo explica claramente. Eh, Aunque Prahlad fue torturado por los sirvientes de su padre, él, al estar libre de animadversión, nunca los maldijo. El devoto no se vuelve enemigo de su enemigo. Prahlad, como practicante de vida espiritual, podría haber deseado todo lo peor para sus torturadores, pero no lo hizo, porque estaba libre de animadversión. Y aunque los sirvientes que torturaban a Prahlad no lo hacían por voluntad propia, sino bajo la orden de Hiranyakashipu, cualquier persona común dice, bueno, si mi padre me torturó y Dios me pide un favor, bueno, que mi padre se vaya al infierno, que sufra por lo que me hizo, en base a la animadversión material. Pero todo lo contrario, como Prahlad estaba libre de animadversión, oró a Sri Nishingadev para que libere a su padre. Entonces, hoy analizamos los textos del 41 al 46 del capítulo 14 del canto tercero del Bhagavatam. Para poder comprender su significado cabal, tuvimos que hacer un análisis estructural de todo el capítulo, en el cual Kasyapa al atardecer estaba adorando a la Suprema Personalidad de Dios, su esposa Diti se acercó a él motivada sexualmente, él le dijo que iba a complacerla, pero que espere unos instantes porque ese horario era inauspicioso, ella no pudo controlar su impaciencia y su deseo, tomó al marido por su ropa, lo llevó a un lugar apartado, copularon. Luego del acto sexual, el gran sabio Kasyapa se bañó, comenzó a meditar en el mantra Gayatri. Su mujer se acercó a él avergonzada por lo que había hecho. Él le explicó que por lo inauspicioso del horario iba a nacer de ellas dos demonios muy poderosos que iban a causar gran calamidad en el universo entero, pero que uno de los hijos de este demonio iba a ser un devoto puro, el devoto Prahlad. Entonces, en relación con estas instrucciones, en los significados, Prabhupada explica que el Señor Supremo desciende a este mundo para proteger a los devotos y en consecuencia mata a los demonios, pero que como el Señor es absoluto, cuando el Señor protege a su devoto le da su misericordia, cuando el Señor mata al demonio también le da su misericordia, el Señor no es parcial en sentido material. También Srila Prabhupada está explicando de un modo la conciencia del devoto puro, es decir, el devoto puro no ora al Señor buscando beneficios materiales, no ora al Señor buscando protección material, no ora por vencer a sus enemigos materiales, y aunque el devoto puro no tiene nada material que pedirle al Señor, el Señor no es que está deseoso simplemente. Prabhupada está mostrando el corazón de Krishna en ese significado. Dice, aún así el Señor está ansioso, ansioso por proteger a su devoto puro. Y en la práctica del Bhakti Yoga puro, en el cual nos encontramos con un tipo de yoga que es un proceso de purificación de nuestra identidad existencial, tenemos yamas y niyamas, es decir, diferentes formas de autocontrol, y en la práctica eso lleva a que el devoto no se vuelva por animadversión enemigo de su enemigo, sino que incluso el devoto ora incluso por el avance espiritual de aquellos que le hacen daño. En estos puntos, Srila Prabhupada está revelando aspectos confidenciales de la práctica del Bhakti Yoga que nosotros deberíamos comprender filosóficamente para profundizar nuestras propias prácticas espirituales. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a los devotos reunidos y a Srila Prabhupada. Aum Tat Sat. Si tienen preguntas, comentarios o críticas, este es el momento de hacerlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Vamos a ver,
tenemos por aquí? ¿Hay alguna pregunta, comentario? Janmastami, Prabhu, por favor. Adelante. Sí, Haribol, Hare Krishna, Chitrak Prabhu, gracias por la clase, mis reverencias. Yo quería preguntar porque si el horario fue inauspicioso para concebir y eso causó el ingreso de demonios, ¿cuál es el horario auspicioso? Porque entonces muchas personas se van a preguntar eso, ¿no? Bien, buena pregunta. No tengo una respuesta directa porque hasta donde yo he leído los libros de Srila Prabhupada, no he leído qué horarios técnicamente son inauspiciosos. Yo sé que ese horario era inauspicioso porque al atardecer, en el ocaso, Shiva pasea a lomos de su toro Nandi y seres fantasmales y de Tamaguna lo van acompañando y le van orando o le van pidiendo favores a Shiva y Shiva les permite a los seres que no tienen cuerpo encarnar, tomar nacimiento dentro del cuerpo de las personas que tienen actividad sexual en ese horario. ¿Cuál sería el horario auspicioso? No lo sé exactamente para la actividad sexual, pero el horario auspicioso, más auspicioso en la práctica del Bhakti Yoga, es el Brahma Muhurta, que son aproximadamente esa hora, 45 minutos antes de la salida del sol. Y lo que Prabhupada decía como auspicioso es que antes de tener relaciones sexuales, uno tiene que cantar un número determinado de rondas del Maha Mantra Hare Krishna. Pero si algún Vaishnava que está presente tiene una respuesta más específica, bienvenida sea. Muchas gracias, Bien, Chitrak. gracias. Me gustaría ahí a lo mejor sumar. No, creo que esta información la tendría más bien un astrólogo. Para quienes los astrólogos son los que nos pueden ayudar a definir cómo identificar más las horas auspiciosas, pero como lo mencionaba este Prabhu Chitrak, lo más auspicioso es que esa práctica de vida sexual se demore hasta después de una práctica espiritual seria, ¿no? Anteriormente había lo que se llama Garbhodana Samskara, que es una ceremonia especial, se hace un sacrificio especial con oraciones especiales para concebir, para orar por porque descienda un alma piadosa. Eso en la actualidad no se practica mucho y gracias a Prabhupada se ha sustituido por algo mucho más sencillo, ¿no? Digo, no todo el mundo estamos hablando de que pues uno tendría que ir con un maestro espiritual, con un sacerdote que le ayude. Si uno no es brahmana, pues depende, ¿no? Si uno es brahmana, uno debería de hacer ese sacrificio, esa práctica, y si no se es brahmana, uno tiene que ir con un sacerdote, con el maestro espiritual, y informarle, pedir bendiciones, que es como para nuestra cultura un poquito impactante, ¿no? No es algo que la vida sexual es un poco tabú. Es la base de toda la sociedad moderna y es tabú. Y es un tabú. En la cultura védica originalmente no se veía como un tabú, sino al contrario, ¿no? Era algo muy especial también, ¿no? Se veía incluso como un servicio devocional, ¿no? Krishna dice en el Bhagavad Gita que yo soy la práctica sexual que no va en contra de los principios del Dharma. Gracias a Prabhupada y para nuestro beneficio, ya que para nosotros es como un tabú, todo se ha resumido a cantar un número de rondas, ¿no? Se recomienda incluso hasta 64, pero si no, por lo menos después de haber cantado tu número prescrito de rondas, ¿no? Y si es posible, que la pareja, cada una cante su número prescrito de rondas, ¿no? Y después de eso, veremos, ¿no? Es como, es el tiempo, en realidad en esta era, el tiempo se define por eso, ¿no? Termina tu práctica espiritual, a la hora que termines, bueno, entonces, dale, dale, pero no antes, ¿no? Por lo general, actualmente estamos con el impulso a todo lo que da y eso ya es muy, muy difícil, o sea, no podemos hacerlo, es complicado, ¿no?
De última sería, en realidad, el estado de conciencia de las personas que van a realizar ese acto, ¿no? Para concebir. Eso es lo que Sí, prevalecería, ¿no es cierto? Más que un horario específico, sino al estado de conciencia de las almas que se unen para concebir, ¿no? sí, sí, es así. Pero bueno, es como dice Prabhu Srivas. Yo recuerdo un pasatiempo de Prabhupada que Prabhupada había dicho a los discípulos cuánta cantidad de rondas tenían que cantar. Y un discípulo respondió, pero después de cantar tantas rondas no vamos a tener ganas. Bueno, esa es la idea, dijo Prabhupada. Esa es la idea. Ah, La idea es que te enfoques en la vida espiritual, ¿no? Y así como dicen los memes en internet, ¿no? Oh, me dieron ganas, pero canté mis rondas y se me quitaron. Claro, claro, claro. Como cuando esa mujer quería seducir a Haridas Thakur y él le decía, sí, sí, vamos a hacerlo, pero cuando termine mi ronda. Y no terminé, Haridas Thakur no terminaba. Bueno, pero el problema es si tenemos una esposa como Diti, nos va a forzar. Así que hay que tener cuidado con Diti. Este es un punto que quería tocar contigo, Chitra, que es muy interesante y obvio nos lleva al tema, que es uno de mis temas favoritos, el tema del libre albedrío. Ah, justamente pensé lo mismo cuando preparaba la clase, sí. ¿En qué momento, o sea, qué tanto podemos hacer eso, ¿no? Yo puedo Claro, compartir sin problema, ¿no? Que yo no pude seguir lo recomendado, ¿no? Con mis hijos, ¿no? Lo único que puedo decir es, pensé en Krishna, ¿no? claro, Pero el impulso es demasiado fuerte para los que tenemos un cuerpo de Kali Yuga. El impulso es muy sí, fuerte. Cuando llega, no hay forma, o sea, es como, no hay forma, ¿no? E incluso el sí, Bhagavatam nos muestra eso, ¿no? Con el señor Shiva. Cuando pasa eso, obviamente nos lo muestra con la gran personalidad del señor Shiva y obviamente con la fuerza suprema del avatar de Mohini Murti. No obstante, en la vida cotidiana, en Kali Yuga, o sea, una persona que logra cumplir perfectamente con ese sistema de Garbo, Dana, Samskara, es una locura y quien lo logra con el sistema que Prabhupada nos dio de realmente cantar tu japa y hacerlo después, es alguien muy especial, ¿no? Yo conozco algunos devotos que han hecho eso y se me hace maravilloso, ¿no? Pero yo puedo decir, yo en ese momento no tenía control. claro, El único control que hay es interno. El único control que puede haber a veces es interno, ¿no? sí, Refugiarse en el Señor Supremo, porque ah, yo a veces menciono esto y a ver qué te parece. Digo, yo declaro, ¿no? Que en este mundo material, en ocasiones tendremos una mayor sensación de libre albedrío, mayor sensación de control. Pero así como la felicidad y la aflicción están predestinadas, explica el Bhagavatam y Prabhupada lo menciona en varios significados, la felicidad y aflicción de estos cuerpos está predestinada, ¿no? Así también la sensación de control y descontrol de estos cuerpos también está predestinada. Entonces, hay quienes van a tener una mayor sensación de control y hay quienes van a tener cero sensación de control. Y también es karmático, es una cuestión karmática, ¿no? Entonces, por eso a mí el Bhagavatam se me hace maravilloso porque realmente nos permite comprender que la vida espiritual, aunque socialmente hablando y en base cuando un grupo de devotos se reúnen y se hace una sociedad, se pretende crear una sociedad Vaishnava, una sociedad con principios éticos, dármicos, obviamente se crea un estereotipo del devoto externamente hablando, ¿no? Ahí se crea un estereotipo momentáneo, temporal, ¿no? Del devoto. Afortunadamente, el Bhagavatam nos muestra que todos se rompen, ¿no? Porque en realidad lo que importa es internamente, ¿no? Internamente que uno se refugie y uno logre el refugio del Señor Supremo. Y eso ya es el gran alivio para Kali Yuga, ¿no? No sí. sé, ¿qué opinas? Bueno, primero, quiero aclarar cuál es mi conciencia. Cuando yo doy una clase, siempre apunto a entusiasmar al auditorio a la práctica del Bhakti Yoga.
Y esto que me estás planteando me lleva al terreno casi rozando una especulación teológica. Pero bueno, me animo a entrar en ese terreno, aunque no es mi preferido. Entonces, vamos por parte porque abriste demasiados puntos y voy a ser sintético para no aburrir a los devotos. En cuanto a la actitud externa y la actitud interna, yo te escuchaba hablar y recordaba al demonio Vritrásura. Vritrásura, externamente, era todo un demonio en regla, pero internamente era un devoto puro en regla. Y de hecho, cuando Indra lo está matando, se da cuenta e Indra se siente mal de matarlo. Entonces, sí, es verdad que tenemos el estereotipo externo de lo que debe ser un devoto, y en la medida los devotos que están asumiendo un papel de liderazgo, o que dan clases, tienen que de alguna manera encajar dentro de ese modelo en parte para poder mostrar cuál es el estándar, pero no pensar que esa es la única forma de devoción posible. O sea, nosotros tenemos el legado de Srila Prabhupada que es muy elevado y que tenemos que intentar mantenerlo y ser lo más puros posibles para que ese legado se mantenga puro a las nuevas generaciones. Entonces, en alguna manera, asumimos ciertos estereotipos externos de lo que se espera de un devoto. Pero un verdadero devoto incluso está más allá de los estereotipos externos. Como decía, Vritrásura era un demoniazo. Las fuerzas con las que Vitrásura atacó eran terribles, pero internamente era un devoto puro. Solamente alguien muy elevado podía comprender en ese demonio que había un devoto. Claro, nosotros no apuntamos a ese tipo de manifestación. O sea, nosotros queremos ver al devoto puro como devoto puro, pero a veces el devoto puro puede tener otras formas de manifestación que no estamos capacitados para entender. Eso número uno. Ahora, número dos, y entramos en el terreno de la especulación teológica. A ver, Casiapa sabía que el horario era inauspicioso. Casiapa le informa a Diti que el horario es inauspicioso. Diti no se puede resistir. Ahora, ¿hasta dónde estaba el libre albedrío de Diti? Porque en realidad, la actividad de Diti y la imposición que ella hace sobre Casiapa, en el fondo tenía una causa, especulando teológicamente, y es que en la séptima entrada de Vaikunta, los Kumaras habían maldecido a Jai Vijaya que caiga en el mundo material. Entonces, ¿quién estaba cualificado para ser padre de Hiranyakashipu y de Hiranyaksha? Porque esas almas iban a tener que descender. Entonces, digo, ¿hasta dónde es libre la decisión de Aditi de arrastrar a su marido por la ropa? Porque técnicamente el Bhagavatam muestra que Aditi lo arrastró. Y es más, yo no sé esa palabra por respeto al público, pero Prabhupada dice que se comportó como una prostituta pública. Técnicamente dice eso el Bhagavatam, que no lo quise decir porque puede ser ofensivo hoy en día. Entonces, no es que Diti le diga, dale, amor, gordito, vení, acércate a la cama. No, no, lo agarró de la ropa y lo arrastró a Diti, al marido. Entonces, y el punto es que, bueno, pero en el mundo espiritual, en la entrada al mundo espiritual, Jai y Vijay habían sido maldecidos y tenían que caer. Ahora, ¿hasta dónde fue libre la decisión de los Kumaras de maldecir a Jai Vijay? Porque en realidad cuando Vishnu se acerca a hablar con los Kumaras, les dice que previamente la diosa de la fortuna se había enojado con Jai Vijay, porque una vez la diosa de la fortuna se había ido a un lugar, estaba volviendo al palacio del Señor, y Jai Vijay no la dejaron entrar porque el señor Vishnu estaba descansando. Entonces la diosa de la fortuna ya había tenido podríamos decir, una cuestión con Jai Vijay. Pero a su vez, Prabhupada explica, en el fondo, que la Suprema Personalidad de Dios tiene tendencias como la nuestra, porque nosotros somos partes integrales del Señor Supremo, y que en realidad él tenía la actividad deportiva, quería tener la actividad deportiva de combate. El deseo del Señor era combatir. Y que no hay nadie apto para combatir con el Señor Supremo, excepto su devoto puro. Y por lo tanto, Jai y Vijay tenían que venir al mundo material porque el Señor Vishnu estaba deseoso de combatir. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío de quién? Primero, es una especulación teológica esta. ¿Por qué? Especulación teológica basada en Shastra. ¿Por qué? Porque técnicamente yo he leído muchos significados de Prabhupada donde dice que la entidad viviente, individual, nosotras, las jivas, tenemos un little freedom, tenemos una pequeña libertad. O sea que encontramos en los libros de Srila Prabhupada la tesis del libre albedrío del alma individual.
Pero cuando vemos que mi libre albedrío, mis decisiones libres, justo están encajadas con un evento anterior y que ese evento anterior es efecto de una causa anterior y que ese efecto a su vez viene de una causa anterior, uno se plantea cuál es el alcance del libre albedrío. Pero otra cosa importante para darle el giro que a mí me interesa en la práctica del Bhakti es que aún así, aunque podamos teorizar sobre el alcance y la profundidad del libre albedrío del ser individual, si bien vos introdujiste una palabra que es predestinación, no es la predestinación que Dios tiene en otras religiones, donde en otras religiones de antemano ya hay pueblos o personas que serán salvadas y personas que serán condenadas, sino que es verdad, como vos decís, que hay una predestinación, pero que el arquitecto del propio destino no es Dios, sino el alma individual. Porque es verdad que venimos con una cuota de placer y con una cuota de dolor, con una cuota de libertad y de condicionamiento, pero que no es producto del capricho de Dios o de que Dios tenga elegidos, sino que es producto en base a Yastra de las acciones previas de cada uno y que el Señor Supremo como Paramatma simplemente administra. Pero nuestro destino lo creamos nosotros, no Dios, nosotros, mientras no nos dediquemos al servicio devocional puro, mientras estemos en las modalidades materiales. Ahora bien, Srila Prabhupada explica que aunque por la propia acción individual uno ya viene predeterminado con cierta cuota de placer y dolor, aún así por la práctica del Bhakti Yoga, el Bhakti Yoga es como un fuego que reduce a cenizas todo el karma previo. Entonces, uno puede desprogramar toda su predestinación en base a karma elaborado por uno mismo en la medida que seamos sinceros y determinados en la práctica del Bhakti. Y Srila Prabhupada una vez dio un ejemplo, cuando los devotos venían que querían estudiar astrología y qué sé yo, para saber qué era lo auspicioso, y Prabhupada dijo, Krishna, así, en un solo instante puede eliminar miles de rajus de la vida de uno, porque Raju es un planeta inauspicioso que causa eclipses. O sea que incluso el alma condicionada común está predestinada a un placer y a un dolor por un destino que ella misma crea en base a su libre albedrío. Pero el practicante de Bhakti Yoga ve minimizado todas sus problemáticas materiales por la práctica del Bhakti Yoga mismo y la misericordia sin causa del Señor. Así que el Bhakti Yoga no produce ni karma ni vikarma, sino que es akarma. Gradualmente nos sitúa en un estado que es trascendental, liberándonos del karma positivo que nos lleva a disfrutar del mundo material y liberándonos del karma negativo que nos lleva a padecer en el mundo material. La práctica del Bhakti Yoga modifica nuestro destino y nos lleva al refugio de los pies del loto del Señor. Prabhu, disculpe, Prabhu Chitrak, Sí, pero sí, sí, César, ya te escucho de inmediato, pero yo sé que Shrivas es un teólogo muy sutil, así que cuando vos quieras presentar tu tesis opuesta o refutar o confirmar, después hacelo también, Shrivas, porque me ayudás a también profundizar mi comprensión de nuestra filosofía. ¿Sí? No, te agradezco mucho, Sidrak. Sí, son muchísimos detalles, pero no quisiera que nos extendamos demasiado, ¿no? Bueno, Entonces, lo que bueno, presentaste me pareció perfecto. bueno. Muchas gracias, Sidrak. Cualquier cosa, Prabhu Shivas, te puedo acercar mi número de WhatsApp y cualquier cosa nos comunicamos por WhatsApp ahí, si después querés continuar otro momento la charla, no hay problema. Sí, ¿Sí? sí, sí, claro. Bueno, yo no sé cómo contactarte, pero le puedes pedir mi número de teléfono a Prabhu en Upal o si querés, no sé si somos contactos en Facebook, yo aparezco como Chitrak Das. Me podés Sí, mandar un mensaje por Messenger y te paso mi teléfono. buenísimo. Sí, Como sí. vos quieras, como vos quieras. Ahora sí, Prabhu César, te escucho, perdón. está igual, pero no, está interesante todo. Bueno, igual creo que cuando uno está en el Bhakti Yoga, y usted, Prabhu, lo menciona, ¿no? Uno va cortando, digamos, este karma positivo y el negativo también. Igual hay una especie de predestinación o determinismo, pero creo desde otro punto de vista. O sea, ya Krishna toma el control de nuestro futuro, ¿no? Y nos va dando alternativas para poder, Perdón, te respondo en esa parte, Prabhu César. En el año 2003
mi maestro espiritual me inició acá en Argentina, en la provincia de Mendoza. Yo vivo en Buenos Aires, pero él estaba de viaje por Mendoza, lo fui a ver allá y me inició. En la clase que mi maestro dio el día de mi iniciación, su santidad Hanuman Prasad Swami Maharaj dijo que cuando una persona es iniciada, su karma se convierte en Krishna karma y que a partir del momento de la iniciación es Radharani misma la que controla el karma de ese devoto o devota para que pueda volver con la suprema personalidad de Dios. No lo leí en ninguna yastra, pero lo dijo mi maestro espiritual. Precioso, Continuemos. Mm. precioso. Bueno, entonces, bueno, un poco que uno siente eso, ¿no? Porque realmente yo estaba muy separado de los devotos porque no había posibilidad de reunirme con ellos, porque donde vivo no estoy a 500, 600 kilómetros de un centro, pero en muchas oraciones que yo he tenido para el Señor siempre le pedí que existiera un grupo de devotos, aunque sea virtualmente, o también que haya cursos, ¿no? Que puedan dictarse y poder seguir, ¿no? Y increíblemente él responde, ¿no? Él respondió en muchas oportunidades cuando también quise cambiar de trabajo porque yo trabajaba en una cervecería muy importante. Entonces yo le pedí también que dejara, pues, porque no me parecía ético todo lo que pasaba con este negocio, ¿no? Entonces me presentó el tema que tengo ahora la empresa de que son de helados, que más tranquilo. Y también esta empresa me da más tiempo para estar reunido y poder leer y estudiar y haber llevado Bhakti Shastri y ahora Bhakti Vaibhava, ¿no? O sea, al menos de esa forma yo hago mi servicio, ¿no? Claro. Eh, Perdón, te interrumpo brevemente. pero- A veces con mis alumnos de secundaria, estamos hablando de filosofía, tratamos muchos temas. Y yo siempre les digo, chicos, yo antes que gastar mi dinero en droga, me compro un kilo de helado. Pero ¿qué tomar drogas te arruinas la vida? Comprate un kilo de helado. Siempre, pero justo cuando dijiste que trabajás en ese rubro, es el ejemplo que le doy a mis alumnos. Me imagino con un kilo de helado así, ofreciéndoselo a Krishna. Un kilo. es increíble Perdón, porque César, pero que tengo debilidad por el helado en verano, perdón. yo le Para, comento, para mí, para mí el helado supera las drogas, pero sí, sí, no, lejos, lejos. Es impensable el alcohol, la droga, ¿no? Es carente de todo sentido, no puede competir con el helado nunca, jamás. imagínense que yo llevo helados a la cárcel, ¿ya? Dentro del penal tenemos presos que venden helados, aunque no crea. Entonces a veces el ingreso al penal se me hace complicado porque te comienzan a revisar debajo del camión, dentro del camión, si llevas algún desarmador, algo cortante, ¿no? Pero un poco para suavizar las cosas con los controles, yo siempre agarro y saco mi cajita de helados, ¿no? Le digo, ¿gustas? Entonces, no imaginas que los tipos más recios, con una cara así como que están estrujándole un limón, cambian con un helado, o sea, cambian, vuelve a ver a los niños que eran hace 30 40 años y lo transformas, así que es también una... y Prabhu Lashman me dijo que a Krishna le gustaba mucho el tema de los helados, no sé hasta qué punto. Eso me lo dijo. Existe el helado en el mundo espiritual, por Sí, Dios. No me sí, digas eso. Krishna me dijo. Entonces, yo recuerdo que me encargué de que hacerle llegar helados hasta Lima y Prabhu lo ofreció a las deidades, ¿no? Y fue muy bonito, Prabhu. Sí, Claro, claro, porque los helados industriales no tienen huevo, no tienen nada que esté prohibido. no, Prabhu, no. Y además, estos son artesanales también, que es lo Ah, bueno. mira. Ya. Pero lo otro era, me sorprendió mucho el tema de Prahlad Maharaj, que fue Sí, torturado. un punto en lo que seguramente que vos lo hacés, pero quiero reforzar este punto. Es muy importante que cuando antes de ir al penal o mientras estás manejando o como sea, que todo ese helado lo ofrezcas a Krishna, así toman prasadam. Ya, Eso es fundamental. Viste que siempre que ofrecemos a Krishna tiene que haber un vasito de agua. Entonces, o pones una imagen, yo tengo, por ejemplo, en el teléfono, me hice una imagen del altar. Entonces, cuando no estoy en casa, cuando estoy en el trabajo, como en una, te explico, como una diapositiva de PowerPoint.
¿sí? Que me permitió poner, viste, las fotos cada cual en su lugar, por jerarquía, todo eso. Entonces, en mi caso, despliego donde estoy el teléfono y ofrezco con eso. Y si no se ofrece mentalmente, no hay problema. En la calle también mentalmente es válido. Pero Claro, ya que vas a distribuir algo que no rompe los principios regulativos, porque no tiene carne, no tiene pescado, no tiene huevo, eso lo podés ofrecer y haces un recontraservicio. ya, profe. Así va a ser. Ya, gracias, profe. Le decía esto de Prahlad Maharaj, que fue torturado por su padre de muchas maneras diferentes, y a pesar de ello, tras la muerte de su padre, oró pidiendo a la Suprema Personalidad que liberase a su padre. Podemos entender que Prahlad Maharaj es una encarnación, ¿no? Y obviamente es un devoto ha trascendido, ¿no? Desde mucho antes en su vida anteriores. Pero, ¿qué ocurre digamos, imagino que hay muchos devotos que han tenido una infancia muy complicada. O sea, la, la mía fue demasiado complicada, demasiado complicada. En realidad, eh, yo tuve mi marido de matrimonio era un psiquiatra, y yo le contaba todas las atrocidades que mi padre me hacía, y las contaba riendo, ¿no? Como que riendo. Y él me dice, César, pero tú recuerdas todas esas cosas tan fuertes, de una forma que la cuentas con cierta sonrisa, hasta sarcasmo. Y me decía, tú eres un caso clínico para poder analizarte, porque no veo odio, no veo rencor, no veo resentimiento en ti, que deberías tenerlo. O sea, muchos casos de los que él había visto, me dice, porque tu padre era alcohólico, era así, era violento, te pegaba, te metía un cilindro con agua, etcétera. O sea, tú fácilmente has podido ser un alcohólico, un golpeador, un violento, ¿no? Pero no lo eres, ¿no? Entonces, este, también en la parte de conocer al movimiento me ha ayudado mucho, y muchas escuelas también, porque soy católico y he estado ligado mucho a los internados de los dominicos. Entonces, pero yo voy a, ¿cómo podemos, bueno, yo quisiera ampliar un poco este tema, porque quizás muchos devotos pasan por estos problemas. Entonces, ¿cómo la espiritualidad, cómo los shastras, cómo los Vedas, cómo el movimiento ayuda o promueve de que haya una reivindicación espiritual, moral, emocional? Bueno, lo que estás planteando, César, no es importante, es muy importante. Y te voy a intentar dar la respuesta lo más seria posible. Y la respuesta tiene explicación material y explicación espiritual, ¿sí? Cuando uno ha atravesado una infancia difícil, materialmente hablando, eso es doloroso y es desgarrador, y psicológicamente puede traer todo tipo de complicaciones, materialmente hablando. Y como consecuencia, a veces una infancia muy traumática puede llevar, en algunos casos, no en todos, a tener una vida adulta también complicada, con vínculos no del todo sanos, materialmente hablando. Y materialmente hablando, una cosa es hablar de eso a tu edad, que ya has sanado un montón de cuestiones, pero es muy peligroso dar una respuesta directamente filosófica a una persona que está atravesando ese problema y que tal vez no tenga la madurez para entender lo que uno puede decir en sentido filosófico. O sea, hablar de esto ahora eh, es muy diferente a lo que cuando uno es niño y está atravesando por esas situaciones de dolor, es muy diferente hablarlo, intelectualizándolo cuando uno es grande con herramientas, a lo que uno siente cuando es chico sin herramientas intelectuales o espirituales, porque el dolor que se debe sentir seguramente debe ser desgarrador, ¿sí? Materialmente es desgarrador. Y esto tiene una doble solución, espiritual y en parte material. La solución espiritual es la práctica del Bhakti Yoga. Cuando uno es muy introspectivo en la práctica del Bhakti Yoga, uno puede ir autorreparando con ayuda de Paramatma muchas cosas, pero si uno no es un devoto muy introspectivo, además de una práctica fuerte del Bhakti Yoga, es importante, así como cuando uno tiene un auto, o como dicen en algunos países de América Latina, un carro,
que no funciona bien, llevarlo al mecánico. Entonces, cuando uno tiene un cuerpo enfermo, no va a haber al gurú, va a haber un médico. Entonces, es importante en los casos que uno no puede sanar por uno mismo, la ayuda psicológica, ir a un especialista en la mente, para que así como cuando el cuerpo está mal, uno va a ver un médico, cuando la mente está mal, uno va a ver a un psicólogo. Pero para otras personas que tienen un sadhana muy fuerte y una capacidad de introspección muy fuerte y una conexión con Paramatma muy fuerte, bueno, ya el psicólogo no es tan necesario. Ahora bien, partiendo de la base material de que para un niño todo eso es desgarrador y puede traer baja autoestima, puede traer adicciones, puede hacer que uno caiga en relaciones que no son sanas a futuro, o puede incluso llevar tendencias autodestructivas o a depresión y todo lo demás, dejando todo ese lado material que para el alma condicionada, cuando uno está identificado con el cuerpo, aunque todo eso es temporal, uno lo percibe como real y lo sufre como real. Entonces, la cuestión material ahí es ir a un psicólogo y la cuestión espiritual ahí es afianzar más la práctica del bhakti. ¿Sí? Ahora bien, vamos a la lectura filosófica, habiendo dejado de lado el análisis material rápido, ¿sí? Pues sería más complejo analizarlo. Pero la cuestión filosófica es que así como el acharya dentro de la vida espiritual es el ejemplo de lo que hay que ser, los malos padres son gurús de ejemplos de lo que uno no tiene que ser. Entonces, ese punto también es muy importante. Así como uno ve al maestro espiritual firme en las rondas, en los principios regulativos, en iluminar con conocimiento el resto de las almas, ese tipo de padres que uno tiene son todo el ejemplo perfecto de lo que exactamente uno no debe ser. Entonces, ese punto es muy importante. Es como ver en blanco y negro, o la luz y la oscuridad. Si yo acá veo en mi maestro espiritual buenas cualidades, bhakti, avance, y este tipo de padre me está mostrando el camino que yo no tengo que seguir. Y mi padre espiritual, que es el maestro espiritual, que me da el segundo nacimiento, me da el camino de lo que sí tengo que ser. Pero ahora otro punto filosófico, digo, habiendo salido de la etapa del dolor material, porque el dolor material es desgarrador cuando pasan esas cosas cuando uno es chico. Pero otro punto importante, César, que es muy importante, que hay ciertas personas que tal vez si no hubieran tenido padre como esos, hoy no serían Vaishnavas. Entonces, a veces esa falta de refugio en el mundo material nos lleva a buscar refugio en la actividad espiritual. Entonces, la lógica sería, haber tenido padres así en la infancia ha sido muy doloroso y ha sido una pérdida material enorme en no tener una familia sana, no tener una familia que potencie el crecimiento de uno. Pero una vez superado todo el dolor de la mente, todo el sufrimiento, cuando uno está en esa situación, cuando ya uno está en la vida espiritual, yo siento que uno tiene que ser agradecido por esos padres. Porque tal vez si nosotros hubiéramos tenido una familia muy perfecta, estaríamos todavía dormidos en Maya, queriendo disfrutar del mundo material, identificados con el cuerpo, que sé que cuando pase algo mamá me va a apoyar, papá me va a apoyar, siempre van a estar para mí, lo cual después se mueren y dejan de estar, ¿sí? Entonces, a veces ese tipo de padres yo lo llamo terapia de electroshock. ¿Viste en las películas cuando hay una persona la parte que indica la actividad cardíaca se pone plana que murió y le ponen esas planchas metálicas, truc, 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 y el electroshock duele, pero revive a la persona? Entonces, ese tipo de padres nos hacen, si uno llega a la vida espiritual habiendo tenido esos padres, es como una terapia de electroshock, donde uno estaba muerto espiritualmente y ese dolor material te lleva a estar despierto espiritualmente. Y que terminas diciendo, no, la familia hoy está y mañana no, el cuerpo hoy está y mañana no, yo soy un alma espiritual, soy parte eterna de Krishna, y el santo nombre de Krishna, ese es mi único refugio. El santo nombre de Krishna, esa es mi única riqueza. Y el santo nombre de Krishna, esa es mi máxima felicidad. Así que a veces esa es la escuela, ese tipo de padres, y lo que generan esos padres en nuestra vida, son el tipo de escuela que algunos alumnos necesitamos para volvernos buenos alumnos en la vida espiritual. Cuando uno está en el momento de dolor, eso es desgarrador.
Pero cuando llegaste a la práctica del bhakti y superaste todo ese dolor y comprendés a dónde te llevó eso, que sos iniciado por un gurú genuino, que estás en la práctica del bhakti, que aspirás al amor por Krishna, decís, al final todo eso tuvo un sentido, tuvo un valor y agradecido estoy con eso porque me llevó al punto donde estoy ahora. Tal vez si no hubiera pasado por eso, hoy no sería quien soy. Muchas gracias. No, por favor. Buenísimo, muchas gracias, Chitrak. Muchas gracias, Esther, por compartir también. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Gaura Shakti, Janmastami. Si hay una, Yo, te- igual. yo tengo una Ajá. pregunta, Srinivas Prabhu. ¿A qué hora es mañana la clase de Bhagavatam? Bien, mañana es para ti 6 de la mañana México, 7, 8, 9 de la mañana Argentina. Listo, así ya pongo la alarma para no olvidarme de esa clase. Buenísimo. Sí, y déjame... otra cosa importante, hablamos con los anuncios, que no hemos, perdón, que también se me va, son muchos detalles. Ahorita en una hora, para ustedes ya es muy tarde, pero tenemos la introducción al reto Arjuna, ¿verdad? Y mañana a las 6 de la mañana, generalmente como que todo se enfoca en el reto Arjuna. Te voy a hablar ahorita con Denu, ya un poquito más tarde o mañana temprano, para ver cómo sería, porque también es interesante, queremos, algo que pido es si podemos enfocar toda la energía porque hay mucha gente nueva, ¿no? Tenemos ahorita un grupo de 70 personas que se registraron al reto Arjuna, ¿verdad? Y es una experiencia muy bonita, invitamos a todo el mundo. Ojalá estamos planeando con Denupal hacer una versión con horarios apropiados, o más bien la versión más para el sur, ¿no? Para que no sea en horarios tan extremos, que atraviesen en horario laboral o que atraviesen en demasiado noche, ¿no? Esperamos pronto tener esta opción, ¿verdad? Y bueno, está la invitación ahorita. Quienes gusten pueden unirse todavía. Eh, Este reto comienza el día de mañana y es todos los días a las 6 de la mañana en México, 9 de la mañana Argentina, y hay una segunda sesión, una sesión nocturna, que es a las 8 de la noche México, 11 de la noche Argentina, 8, 9, 10, sí, 11 de la noche Argentina, ¿no? Y bueno, hay un horario intermedio, César está en medio más o menos, ¿no? En Perú, qué hora sería? Bueno, sería en la mañana a las 7 a.m. y en la noche a las 9, Prabhu. Ah, está un poquito moderado, ¿no? Intermedio. Muy bien. Yanmas también, Prabhu, adelante. Sí. No, ahora me vino a la mente algo que, con respecto a la concepción, de que no lo leí en los yastras védicos, ¿no? Sino así en experiencias cercanas a la muerte y otras cosas más. Y por eso quería corroborarlo, en el sentido de que eh, los hijos, cuando van a nacer, eligen a los padres. O sea, desde el plano, desde la dimensión donde están, antes de entrar, digamos, en la concepción, ellos eligen a los padres donde quieren nacer. ¿Es así? Bien, yo quiero hacer una aclaración que va más allá de lo que dice Yamastami Prabhu, que es una preocupación enorme que tengo por los devotos. ¿Sí? En este sentido, como a los devotos no se les ocurre ni mentir, ni engañar, ni nada, a los devotos puros, ¿no? Por supuesto. Eh, a veces, como que los devotos tienen cierta tendencia poco crítica sobre lo que escuchan fuera del ámbito del Vaishnavismo. O sea, como nosotros sabemos claramente que una cualidad importante de un Vaishnava es la veracidad,
como sabemos que austeridad de la lengua, es decir, palabras que sean verdaderas, recitar los himnos védicos, hablar de manera agradable, o sea, nosotros podemos tener confianza absoluta en lo que leemos en las Shastras, los libros de Srila Prabhupada, de acharyas previos, porque sabemos que es conocimiento libre de imperfecciones materiales. Pero a veces los devotos como que ponen epistemológicamente ideas externas al Vaishnavismo a la par del Vaishnavismo. Y a veces nos olvidamos, cuando escuchamos ideas externas al Vaishnavismo, que toda alma condicionada no puede producir conocimiento perfecto porque está en ilusión, porque tiene la tendencia a engañar, porque tiene la tendencia a cometer errores y porque tiene sentidos imperfectos. Entonces, a veces los devotos, no lo digo por Yamastami Prabhu, pero a veces los devotos me preguntan cosas con mucha certeza de ideas que no están en las yastras, como equiparando en sentido de valor de verdad o epistemológico. Y la realidad es que tenemos que tener confianza plena en las yastras, pero que tenemos que tener mucho sentido crítico respecto de todo lo que no sea yastra, porque todo lo que no sea yastra procede de almas condicionadas, que no pueden producir conocimiento perfecto por los 4 defectos que acabo de explicar. Así que yo nunca, jamás, excepto en el caso de Krishna, ¿sí? Que explica en las yastras, que Vasudeva y Devaki habían sido en vidas pasadas Prishni y Sutapa, y que, salvo en el caso de Krishna, que puede elegir sus padres, yo no sé si nosotras, las almas condicionadas, podemos elegir nuestros padres. Nunca he leído eso en los libros de Prabhupada. Entonces hay que tener cuidado con la información que viene de libros o de canales de YouTube o de cosas que no sean yastra, porque a veces pueden ser especulaciones de almas condicionadas. Yo sí sé que Krishna puede elegir sus padres, pero yo Sí. no sé de que nosotras, las almas condicionadas, podamos elegir nuestros padres. No sé cómo lo ve Prabhu Srivas, que seguramente sabe más del tema. ¿Has encontrado referencias de que alma condicionada entre entrar al cuerpo elija Bien, padre? creo que yo no he encontrado referencias directamente así. Ahora, la reflexión que yo utilizo para aceptar esa afirmación es precisamente una discusión que tal vez podremos tener más a profundidad sobre el libre albedrío, ¿no? Porque el libre albedrío, el verdadero libre albedrío, es trascendental, ¿no? Entonces, si yo entré al mundo material eh, con mi libre albedrío, ¿no? Que esa es otra cuestión también, y que es también, a mí me gusta que los devotos desarrollen pensamiento crítico desde el Buddhi que Krishna da del Bhagavad Gita. Somos almas espirituales eternas, ¿no? Y tenemos propiedades ontológicas inalienables, ¿no? Y una de ellas es el libre albedrío. ¿Okay? En el mundo material se puede decir que el libre albedrío desciende infinitamente, se acerca infinitamente hacia el cero. Nunca llega al cero, pero se acerca constantemente hacia el cero en el mundo material. ¿Okay? Y en el mundo espiritual, me atrevo a decir, ¿no? En el mundo espiritual se acerca infinitamente al uno. Se acerca infinitamente al uno, es decir, a la libertad del Señor Supremo. Pero nunca llega a la libertad del Señor Supremo porque nunca somos el Señor Supremo. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos siempre, por comprensión del razonamiento trascendental que da Krishna en el Bhagavad Gita de lo que somos, estamos entre esa porción entre el cero y el uno, ¿no? Entre eternamente. ¿Okay? Entonces, siempre tenemos, nunca es el uno completo y nunca es el cero. Y a partir de ahí, me atrevo a decir que hemos elegido venir aquí. O sea, yo vine aquí por libre voluntad. Y en ese sentido, ahí fue cuando yo elegí mi libre albedrío, ¿no? Y cada uno elige su libre albedrío, ¿a qué vengo yo? ¿No? ¿Cómo voy a contribuir yo en esta incursión al mundo material? Ya estando en el mundo material, eso es otra cosa, ¿no? Porque en cuanto entras al mundo material, tú ya hiciste tu elección, pero entrar y estar bajo la energía suprema, yo, Mahamaya, yo me atrevo a decir, el libre albedrío quedó así, se fue así, pero infinitamente hacia el cero, ¿no? Porque ya hiciste tu elección. ¿Okay?
y confiamos plenamente en Krishna, que Krishna es el controlador supremo. O sea, como alma espiritual eterna, o sea, yo no vengo aquí si no estoy seguro de que Krishna es el controlador supremo. No hay forma de que un alma eterna con libre albedrío se meta aquí si no tiene certeza de que Krishna es perfectamente bueno y supremamente misericordioso y supremamente poderoso, que realmente no se escapa nada. O sea, no va a haber posibilidad de que yo me quede aquí. No hay ni una posibilidad de que yo me quede aquí. Yo no me meto en esta maquinita. Entonces, es una situación ahí que no hay declaraciones chástricas, solamente se puede deducir del buddhi que entrega Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Eso es algo que me atrevo a decir. Y a menos que mi maestro espiritual, alguien más, me lo quite de eso, creo que es como un razonamiento que viene precisamente de ahí. Pero Pero entiendo. podemos concluir en base a tus premisas que los padres nos tocan por karma en el mundo material y no por una decisión libre, totalmente, absolutamente libre. Exactamente. O sea, ya estando aquí, los padres ya están dentro de un plan que hubo desde trascendental. O sea, el plan se hizo trascendentalmente, plena conciencia, pero una vez que ya estamos aquí, no hay como que un plan de que yo con un cuerpo de semidios elegí, realmente fue una elección mía, ¿no? Sino que ya es dentro del proceso de las transformaciones de la Ahankara, que la Ahankara está constantemente transformándose, y ahora toca esto, ahora toca el otro, ahora lo que sigue, y hay un plan, ¿no? De ir, recorrer hacer todo el tour, ¿no? Ir hasta abajo, ir hasta arriba, ¿no? Y todo eso realmente me atrevo a decir que es mecánico. Esto puede resultar muy controvertido, y tiene que entenderse también porque puede contradecir algunas declaraciones de Prabhupada, aparentemente. Sí, pero hasta Porque, donde yo entiendo no contradice nada porque en ningún momento yo encontré cita yástrica que diga que uno como alma individual condicionada tiene el privilegio de elegir los padres en sus vidas futuras. Hasta sí, donde yo lo sé. que puede haber, como dije hace un momento, Chitrak, Mm. puede que yo tenga la sensación en algún momento de elegirlo dentro del proceso. Así como, por ejemplo, está el ejemplo de ¿cómo se llama este Asura? Ah, ah, Kalanemi. Kalanemi, que era Kamsa, ¿no? O sea, que son los Asuras que se apartaron y se alejaron de Bali Maharaj y decidieron hacer esta revolución. Y dijeron, vámonos al mundo, al planeta Tierra, vamos a conquistar, ¿no? Y todos ellos tuvieron una sensación de que estaban eligiendo venir al mundo material, ¿no? Porque así era su plan para poder conquistar a Dios, ¿no? Pero solo es una sensación que puede surgir debido a que, nuevamente menciono, en este mundo material podemos tener una alta sensación de control y una mínima, y algunos tienen una mínima sensación de control, ¿no? Entonces sí hay eso, sí hay de que a ciertos devas y asuras tienen esa sensación de que, voy a hacer esto y voy a ir aquí, voy a ir acá. A veces no, a veces son maldecidos y tienen que bajar forzados, pero otras veces vienen voluntariamente. Entonces, esa sensación de libre albedrío, ¿verdad? Parece como la libertad del mundo espiritual, pero no lo es, ¿no? Sigue siendo parte de las dinámicas de este mundo material. Bien, entonces, en conclusión, para responder a Prabhupada más también, no encontramos citas yástricas que digan que uno, antes de entrar al cuerpo en el mundo material, elija qué padres va a tener. Eso no lo encontramos. Y entendemos que el proceso de reencarnación del alma de un cuerpo a otro se da más por la mecánica del karma que por una elección, podríamos decir, absolutamente libre. Porque la absoluta libertad, casi cercana a la libertad del Señor, la manifiesta el alma en el mundo espiritual. Y cuando entramos al mundo material, nuestra libertad puede aparentar ser una libertad plena, aunque está altamente condicionada. Bien, Bueno, esa sería la con, respuesta que concluimos, Yamasta mi Prabhu. Sí, ahora con respecto a lo que dijo Srivastakur, yo me acuerdo de una clase de Acharadeva
que, que él habló cómo los asuras, o sea, por supuesto, los asuras tenían poderes, ¿no es cierto? Y ellos, eh, digamos, eh, entraron a la monarquía que reinaba en ese momento, eh, 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 concibiendo en seres que estaban acá en la Tierra. Y así se metieron en el planeta Tierra. Me gustaría volver a escuchar esa clase que él contó, cómo fue eso, ¿no? Sí, Pero eso en su ellos... Mahabharata lo cuenta muy detalladamente. En el, en el Mahabharata. Eso, en el en el Mahabharata libro fue de eso. Gran Sí, Bharata, The Great Bharat, sí. ahí él lo detalla muy, muy minuciosamente. ¿Y cómo fue, Srivas? Ellos... Sí, porque eso fue esto sucede después de la gran guerra entre los Devas y los Asuras, que sucedió se describe en el sexto canto. En el sexto canto del Srimad Bhagavatam se describe esta gran guerra. Ya me estoy extendiendo, pero ahí se describe eso, y cuando perdieron y Bali Maharaj fue derrotado por Indra, y apareció el señor Vishnu, mató a Kalanemi, lo mató, pero Sukracharya lo revive. Y a partir de ahí es donde Acharya Dev cuenta esta otra vertiente, ¿no? A partir de ahí, Kalanemi y otro grupo se alejan y deciden hacer una revolución, guerra de guerrillas, podríamos decirle, ¿ok? Y dicen, no vamos a seguir más a nuestro guru, ¿verdad? Importante, Bali Maharaj no lidera esa rebelión. Bali Maharaj se queda y sigue a su guru. Y es por eso que él logra conquistar los planetas celestiales. Porque después Bali Maharaj sí derroca a Indra, ¿no? Pero siguiendo a su maestro espiritual. Pero Kalanemi y un grupo de devotos, un grupo de asuras, ¿no? De Daityas y Danavas, Daityas, hijos descendientes de Aditi, de Hiranyakashipu, todos estos son descendientes de Hiranyakashipu y Hiranyaksha, ¿no? Hacen esta rebelión y deciden, no más, ¿no? Ya sabemos, Vishnu, el problema que tenemos es que la planeta Tierra, los brahmanas siempre están ofrendando a Vishnu y lo están empoderando, entonces tenemos que detener a los brahmanas para que se debilite Vishnu, y así, cuando esté debilitado, lo atacamos y lo matamos. ¿Okay? Entonces ellos descienden al planeta Tierra con un plan, según ellos, que no viola el Dharma. Sí, eso, que no viola el Que no Dharma. viola el Sí, Dharma, sí. ¿no? Donde aparecían como bestias, como esto, pero siempre buscando con el plan de matar realmente a los brahmanas que adoraban a Vishnu. Y es esta noción que nos lleva precisamente a entender que ellos tienen son seres de este otro plano del mundo de Swarga Loka. Ellos tienen ese poder donde pueden descender al planeta Tierra y tomar cuerpos humanos, más burdos. Su cuerpo es más sutil, no tienen toda esta sensación de libertad muy superior a la de nosotros, ¿no? Se puede considerar que ellos tienen el poder de fuerzas de la naturaleza. Casi todos ellos son, de alguna manera, representaciones de alguna fuerza de la naturaleza. Sí, Y una pueden tener cuestión esa breve. sensación. Incluso las nagas que están digamos, en el sistema Patala, en los planetas que están por debajo de la Tierra, también tienen la capacidad de metamorfosearse. Exacto. Los nagas también. Sí, porque también pertenecen a ese otro. De hecho, la descripción de los planetas celestiales subterráneos, el Bhagavatam los llama como planetas celestiales subterráneos. Y es Sí. donde gobiernan estos seres, ¿no? Entre los nagas y los daityas, generalmente están ahí. Bali Maharaj gobierna en los planetas celestiales subterráneos, ¿no? Entonces, todos ellos en algún momento pueden descender al plano, vamos a llamarle descender, a tomar un cuerpo más burdo, un cuerpo humano, y participar en esta historia cósmica, pero en un nivel más terrenal, no tan celestial. Sí, sí, incluso dice Prabhupada que los planetas
que están por debajo del sistema Bubar, los planetas del sistema Patala, con Atala, Vitala, Talatala, Sutala, muchos de ellos tienen opulencias que son más sofisticadas que las de los planetas celestiales. Sí, Es impresionante eso. sí, sí, sí. Yo le digo los planetas celestiales de los materialistas. Claro, Son sí, geniales, ¿no? sí, son Para esos. los que tenemos mentalidad azúrica es súper atractivo. Sí, sí, pero por ejemplo, hay un demonio que no me recuerdo cuál es, y es el demonio Maya, que desarrolla ciencia, tecnología, aparatos, máquinas, o sea, tienen ultra sofisticación. Después hay otro demonio que creó no sé cuántos tipos de mujeres específicas con las que se tienen diferentes tipos de actividades, pero así como la cosa, el nivel de refinamiento que hay en esos planetas es increíble. Y el planeta de Bali Maharaj, es impresionante ese planeta. Impresionante. Oh, muy bien. Sí. Había Buenísimo. levantado, había levantado la mano alguien que se llama Goura. Ah, mi hermano. Gaura Había Shakti. levantado ¿Qué Goura es Hare Gaura Shakti. Shakti? Krishna a todos. No, pues ya me ganaste con la respuesta. Chitrak iba a decir sobre, no puedo escoger, pero ahí está el karma kanda que vamos como haciendo como una tarjeta, ¿no? Entonces eso nos hace llegar a un nivel de, sí, de escoger, ¿no? Pero ya lo mencionaron. Goura Shakti, Prabhu, ¿existe la posibilidad de que prendas aunque sea un instante la cámara, así te conozco? Creo que nunca te vi. Ahí está. Hare Krishna. Así identifico personalmente la voz con un rostro personal. Buenísimo, un gusto conocerte. Hare Krishna. Buenísimo, Chitrak. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a parar. Podríamos seguir, yo no tengo problemas, solo que necesitamos ya preparar algunas cosas. Sí, Y sí. pues muy agradecido por este tiempo, por este espacio. Gracias, Chitrak, por darnos el espacio y el tiempo. No, no, a ustedes que siempre son tan amables que a pesar de todos mis defectos me ocupan en Bhakti. Muchas gracias. Muchas gracias para servirte y gracias a ti también. Y pues continuamos, ¿no? El día de mañana. Te agradezco Sí, mucho. nos vemos mañana a la mañana para la clase de Bhagavatam de Krishna West, México. Canto 1, capítulo 9, textos 1 al 4. Buenísimo. Excelente. Entonces déjame revisar redes sociales. Gracias en redes sociales que nos acompañan. En Centro Cultural Hare Krishna Paraná, en YouTube. Recuerden dejar su like, darle a la campanita, suscribirse, compartir, dejar sus comentarios. Todo eso ayuda para que también se pueda difundir aún más todo este conocimiento. Hay conversaciones, la verdad, que son, siempre digo, wow, qué conversaciones tan interesantes, ¿no? Chitrak Prabhu, muchas gracias. Excelente noche. Que Hasta descansen. Yo sé mañana. que ya es tarde esta mañana. Y Y Hare Krishna. Hari Hari. Gracias, Aum César. Tat Sat. Hare Gracias, Gaura. Krishna, gracias por Janmastami. la Hare clase. Krishna, gracias a todos. Hare Krishna. Hari Hari. Ahí va. Chitrak